noches, hermanos que nos siguen y nos escuchan a través de su canal Fe TV, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Está con nosotros esta noche nuestro hermano Ronaldo. Ronaldo, bienvenido. Gracias, buenas noches. Para hacer que es el último programa del año que hacemos en vivo y que vamos a dedicar a la Navidad. ¿Y por qué la Navidad? Si aparentemente todavía no ha llegado, pues sí, la Navidad ya está aquí muy cerca, pero hay cosas muy interesantes que le traemos con relación a esta sagrada festividad de la Iglesia Cristiana Católica. Así que vamos a entrar en materia rápidamente. Ronaldo nos ayuda a ponernos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una semana más compartir tu palabra y tu doctrina. Te pedimos que este tema sea iluminado por ti, que nuestros corazones se abran en este tiempo en el cual nos preparamos por el acontecimiento del nacimiento de tu Hijo. Te pedimos que nazca en nuestros corazones y en nuestra familia, para que seamos mejores cristianos, mejores personas para la sociedad. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le recordamos, hermanos, que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical adscrito al Arzobispado de Panamá. Nos pueden encontrar en las redes como Semper Gaudens, Semper Gaudens, o pueden escribirnos a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com, entrar a nuestra página web www.sempergaudens.org. Tenemos también en esta noche que pueden llamar a los teléfonos de la estación que van a aparecer por allí en pantalla dentro de poco, por si quieren participar de este programa, o a través del WhatsApp, pues escribirnos al 6615-7538, 6615-7538. Muy bien, comenzamos entonces, hermanos. La Navidad es la fiesta más grande que celebra la cristiandad, y no solamente es celebrada por los cristianos católicos, sino también por nuestros hermanos protestantes y por muchísima gente que no es exactamente cristiana. Por eso es que es la fiesta más grande de la humanidad. Se tiene antecedentes de que la Iglesia Cristiana Católica comenzó a celebrar la Navidad por allá por el siglo II. Con esto puntualizamos el hecho de que la Navidad es una festividad cristiana, católica, que ha regalado nuestra Iglesia al mundo. En el siglo II se celebraba esta festividad, pero solo en los templos existentes a lo largo del Imperio Romano. Esto también es bueno puntualizarlo. Posteriormente, ya con el desenvolvimiento del tiempo, ¿verdad? Esto fue cambiando y fue expandiéndose más. Es importante también señalar que la Iglesia Cristiana Católica celebraba el 25 de marzo la festividad de la Anunciación, o sea, el momento en que el arcángel Gabriel aparece a la Virgen María y el Señor Jesús entonces se encarna en ella. Por eso es que contados 9 meses a partir del 25 de marzo, el 25 de diciembre, pues entonces marca en el calendario litúrgico la festividad de la Navidad. También es bueno recordarles a ustedes el hecho de que el emperador Aureliano en el año 274 introduce la festividad del dios Mitra, un dios proveniente de Persia y que fue adoptado por los romanos, y que su festividad se celebraba el 25 de diciembre porque este era el solsticio de invierno. ¿Esto qué quiere decir? Que era el día en que la noche era mucho más larga y finalmente era vencida por el sol. Por eso a esta festividad también se le llamaba del sol invicto.
Estas festividades eran precedidas del 20 al 23 de diciembre por, además de festividad muy ruidosa, por comilonas, bacanales y demás actividad extraordinariamente pecaminosa. De allí que la Iglesia pues se propuso luchar contra esta festividad para resaltar la verdadera festividad, que era la de la Natividad del Señor. Ya con el emperador Constantino en el año 313 se reconoce a la Iglesia Cristiana Católica como una de las fe que podía prevalecer en el Imperio Romano, pero no fue hasta el año 380 con el emperador Teodosio el Grande que se reconoce a la fe cristiana católica como la fe oficial del Imperio Romano. De allí, a partir de entonces, es que ya los obispos se dedicaron a darle una forma litúrgica adecuada a esta festividad y a luchar contra la festividad del Sol Invicto o del Dios Mitra, lo que finalmente se logró y hasta que ya desapareció aquella otra festividad. Después de ello, por más de 1000 años, se ha venido celebrando la festividad de la Natividad, que ha sido rodeada de una serie de otras celebraciones y otras formas, más que celebración, otras formas de celebrar la misma, y que en nuestros días, pues lamentablemente en muchas partes, y Panamá no escapa a ello, ¿no? Se ha tratado de comercializar esta festividad y poner de lado el centro de ella, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y reemplazarlo por actividades ya de tipo económico que los cristianos católicos pues no debemos caer en este juego. Entonces vamos a ver rápidamente, con la ayuda de nuestro hermano Ronaldo, ¿sí?, algunas de las tradiciones que se celebran durante las fiestas de la Natividad del Señor, hermano Ronaldo. Sí, vamos a hablar, ya que estamos en tiempo en la cual nos preparamos para aquel acontecimiento de la Navidad, hablar de algunas tradiciones navideñas que como católicos nosotros practicamos, y también personas que no son católicos lo practican, porque lo han adoptado de la Iglesia Católica, porque ven lo positivo que hay en estas tradiciones y cómo llega a nosotros poder comprender y entender más lo que este tiempo tan importante debe ser para el cristiano. Nosotros en este tiempo, primeramente, una de las tradiciones que vemos son los villancicos. Los villancicos, porque vemos en cada parroquia o en las posadas donde nos reunimos para poder recordar ese momento en el cual Jesús está buscando a María, vemos cómo se cantan villancicos y cómo en muchos lugares se cantan villancicos. Esto tiene un origen desde el siglo XIII, debido a villas europeas. Esto viene ya, fíjense cuántos siglos ha tenido esta tradición y se ha mantenido. Y eso es para mantener el ambiente a través de los cantos, a través de la música, animar el ambiente de que hay una época en donde estamos celebrando que es diferente a las demás, en la cual se ambienta y se canta canciones alusivas a la Virgen María. Y es lo que le da la alegría, ¿no?, a la fiesta de Navidad, ¿no? Y le da esa particularidad. Dios, exactamente. Todo esto es para alegrar la festividad que se celebra, y también para recordarnos lo que realmente es, porque los villancicos tienen un contenido cristológico, porque recuerden que es Cristo que nosotros celebramos ahí, y los villancicos nos recuerdan a ese Cristo que esperamos. Entonces, los villancicos no solamente se utilizan en la Iglesia Católica, también los protestantes tienen villancicos. Es decir, que eso ha ido no solamente dentro de la Iglesia Católica, y es una tradición muy bonita que nos pone en ambiente a
lo que es la Navidad. También podemos ver otro punto o otra tradición que se tienen son los bastones de Navidad. Nosotros hemos visto bastones de color blanco con líneas de color rojo. Estos bastones de color blanco que representan la paz y los tres colores, las líneas rojas que representan a la Santísima Trinidad. Este también es algo muy importante que destacar porque nos recuerda a Jesucristo. Entonces nos recuerda... Perdona, Ronaldo, ¿le podemos pedir al señor director que nos ponga el bastoncito que trajimos por allí? Que en la primera lámina, señor director. Puede continuar. Sí, entonces vemos cómo se utiliza este bastón y también nos hace recordar de que Cristo ha llegado a salvarnos. Entonces es un signo que se utiliza en este tiempo y nos recuerda la Trinidad. También esto también podemos ver que se popularizó desde el siglo XX, porque eso tiene varios siglos de antigüedad, pero es hasta el siglo XX que vemos cómo esto tiene mayor importancia o es más vivido, pues. Y actualmente vemos cómo se utiliza el bastón con las líneas rojas. Entonces, recordándonos de que Cristo viene, de que Cristo nos trae la paz, de que Cristo nos trae la salvación. Entonces, también hay otra tradición muy popular también, que es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, y para conocer un poquito de dónde surge esta tradición, antiguamente, en los tiempos ya de los países nórdicos de Europa, vemos cómo había gente que cuando se reunía, eran gente pagana, ellos le hacían culto o le rendían honores a la naturaleza, porque no conocían a Cristo. Ellos rendían y adoraban y tenían sus dioses de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Ellos tenían al roble, al árbol, como si fuera un dios. Y eso era una desviación de lo que era la fe en Jesucristo. Y de esto se dio cuenta San Bonifacio. San Bonifacio, él empezó a predicar a los paganos para que ellos entendieran cuál era el verdadero Dios, Y él vio que entre los paganos se tenía esto. Por tanto, él comenzó a atacar esto en el sentido de que él ya, como veía esa mala práctica de los paganos, lo que él le decía y cuando explicaba a Cristo es de que no era Dios eso. Entonces, ¿qué es lo que? Tanto así que él predicaba que una vez él agarró una hacha, cortó el árbol, el roble que ellos tenían, y con eso hizo una capilla. Pero fíjense qué pasa después. San Bonifacio quería darle un sentido cristiano y él tomó el pino. El pino, ¿por qué? Porque en esa época era invierno y en el invierno la vegetación no era era poca. Sin embargo, el pino era algo que se mantenía a pesar de la época. Es decir, que a pesar de que era invierno, el pino se veía bastante bien. ¿Y qué hizo San Bonifacio? Tomó un pino, lo sembró y lo colocó y con ello dio una catequesis muy importante. Él decía, estamos en invierno, vemos cómo está todo, pareciera triste, pero sin embargo el pino como el pino está bastante bien. Y él que decía que así el cristiano debe ser. En la vida del cristiano hay muchos problemas, muchas situaciones, pero por nosotros tener a Cristo, nuestra vida es diferente, nuestra vida tiene esperanza, porque el color verde en la iglesia indica esperanza. Y entonces San Bonifacio dio una gran catequesis a través de ese árbol pino. Así como el árbol pino se mantiene, el cristiano se mantiene en las dificultades. Entonces vemos cómo San Bonifacio utiliza esto. Luego de esto ya se fueron agregando los diferentes elementos que vemos en el arbolito, como las bolas y todos los lazos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque estos indicaban o querían resaltar lo que eran las gracias que nosotros recibimos gracias a Jesucristo. Entonces vemos cómo esta tradición actualmente
aún lo utilizamos. Y nosotros colocamos el arbolito en nuestras casas, lo colocamos y hay diferentes lugares en donde colocamos el arbolito. Pero para que vean cómo desde San Bonifacio, que dio una gran catequesis, y por tanto cuando vemos el árbol tenemos que también entender de que ese árbol no solamente es decorativo, sino que también tiene un significado, ese significado de esa esperanza que Cristo nos trae, esa alegría que Cristo nos trae. Cristo vino al mundo a salvarnos, por tanto es motivo de alegría. Por tanto nosotros el cristiano, este momento de alegría, nuestro interior también debe estar proyectado y proyectar esa alegría a los demás. Vemos cómo esta tradición navideña, que es muy popular, también nos ayuda como catequesis para poder comprender también que en la vida del cristiano, Cristo va a estar siempre a pesar de cualquier preocupación y nos da fortaleza, por tanto tenemos que estar siempre alegres en el Señor. Sí, muy bien, gracias Ronaldo. Entonces ya ustedes conocen de dónde vienen los bastones estos que a los niños les encanta porque son como caramelos, pero que también ya los hacen de plástico, son los que se ponen fuera de la casa, y obviamente el arbolito. Vamos a un muy breve receso y ya y estamos de nuevo con ustedes. Estamos de regreso, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe. Estamos hablando de la Navidad y ahora vamos a hablar de un personaje, ¿sí?, que ha sido bien trastocado. Estamos hablando de Santa Claus. Todos los cristianos católicos debemos conocer del obispo San Nicolás de Esmirna, una ciudad de lo que ahora es Turquía, que vivió en el siglo IV. San Nicolás era de origen noble, sus padres eran muy ricos y muy de niño él perdió a sus papás, por consiguiente heredó, ¿no?, las riquezas de ellos, y él se dedicó, ¿no?, a ofrecer regalos y contribuciones a la gente pobre de los lugares por donde él pasaba, donde él trabajaba. Por eso es que es muy recordado en la iglesia. Y su fiesta se celebra el 6 de diciembre. San Nicolás era muy venerado en todas partes de Europa, como Alemania, Holanda, pero mucho más en Holanda. De allí que cuando este país conquistó la parte norte, o colonizó la parte norte del continente americano, la parte que ahora es lo que es Estados Unidos, especialmente en el área que conocida como Nueva York, ellos le llamaron a esta área Nueva Ámsterdam. Después, cuando ya se pelearon con los ingleses, entonces los ingleses conquistaron esta parte y en honor al duque de York le pusieron Nueva York en vez de Nueva Ámsterdam. Pero los holandeses siguieron viviendo allí y se organizaron culturalmente en diferentes organizaciones, especialmente las llamadas Knickerbockers, que era una organización cultural de ellos. Precisamente en el año 1809, un miembro de Knickerbocker, Washington Irving, escribió una serie de cuentos en los cuales hablaba de un personaje que ellos llamaban Sister Claus, que era un término holandés, ¿verdad? Los ingleses no podían pronunciar este término holandés y de allí fue que derivó el nombre de Santa Claus en vez de Sister Claus. Después de esto sucedieron una serie de eventos, especialmente dos escritores, uno que para el tiempo cercano a Navidad, por ahí en el año de 1822, escribió una historia como especie de cuento en el cual Santa Claus usaba un vagón y que iba en la noche previa a la Navidad repartiendo juguetes por las chimeneas. Posteriormente,
un escritor también norteamericano escribió un cuento para sus hijos, en el cual ya a este personaje ya no iba en un vagón, sino que era un trineo tirado por renos, y él fue el que le dio toda esta forma al Santa Claus que conocemos actualmente. Y ya por ahí, por el año 1933, una famosa compañía de refresco gaseoso, la Coca-Cola, contrató a un artista que le dio la forma definitiva, con los colores rojo y blanco, y aquel gordito, bonachón, que vivía en el Polo Norte y que repartía estos regalos. De allí es que ha evolucionado esto de Santa Claus, pero lo importante, hermanos, ¿no?, es que nosotros tenemos que recordar que Santa Claus es un ente comercial y que Santa Claus no puede de ninguna manera reemplazar el centro de la Navidad, que es el Señor Jesús. Por eso debemos tener mucho cuidado como cristianos católicos de decirle a nuestros niños que son los padres, no Santa Claus el que compra y les lleva los regalos a ellos, ¿sí?, con todo el amor que esto representa, y que no es Santa Claus el centro de la Navidad, sino que es nuestro Señor Jesús. Que esto es bien importante que se resalte. Vamos entonces a seguir con otras tradiciones navideñas, Ronaldo. Sí, vamos también a recordar lo que el Papa Francisco ha dicho, de que nosotros nos invita a los fieles de resaltar el nacimiento, porque es como ha dicho el hermano César, que pareciera que una figura comercial está desplazando lo que realmente se está celebrando en este tiempo. Por tanto, el Papa invita a los fieles a tener sus nacimientos, sus belenes, en donde se refleja eso. Y nosotros también podemos preguntar, ¿cuándo nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿A qué hora nació Jesús? Estos acontecimientos estarán en la Biblia. ¿Cuándo nació Jesús? Nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Ahora, en la Biblia no se encuentra la fecha exacta del nacimiento de Jesús. En ninguna parte de la Biblia está. Sin embargo, hay que entender algo. Desde el siglo II la Iglesia celebra esta fiesta el 25 de diciembre. Hay algo importante que destacar en este punto, es que nosotros como católicos, recuerden que la Iglesia no celebra fechas, sino acontecimientos. Estos acontecimientos que celebra la Iglesia, uno de estos es la Navidad. Por tanto, aunque la Biblia no menciona que se celebra el 25 de diciembre, lo que celebra la Iglesia es ese acontecimiento de que Dios vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros y vino a salvarnos. Es un acontecimiento muy importante el que celebraron Navidad. Por tanto, el hecho de que sepamos si es 25 o no es 25, no es tan, aunque sí es importante, no es que no nos evite celebrar un día el acontecimiento de la Navidad. La Iglesia ha dispuesto esa fecha, pero como he dicho, la Iglesia celebra acontecimientos. Y también hay que notar de que el 25 de diciembre no fue la única fecha que se celebró Navidad. Anteriormente se celebraba el 6 de enero. Han habido estudios en cuanto a cuándo ha sido la fecha de nacimiento de Jesús, en verdad, y se sigue estudiando eso, y cada uno tendrá un aporte en cuanto a la fecha. Pero recuerda, hermano, que nosotros los católicos celebramos aquel acontecimiento por el cual Jesús vino a la tierra a salvarnos. Otra pregunta que también puede surgirnos es que ¿a qué hora fue que nació Jesús? Sabemos que fue de noche, pero no dice la hora. Tampoco se tiene certeza de eso. La Biblia tampoco menciona, por lo menos el Nuevo Testamento no menciona en ninguna parte a qué hora fue. Sin embargo, hay un texto muy importante que debemos leer, y ¿por qué nosotros lo celebramos a la medianoche? En la medianoche, en donde nosotros vemos y hacemos la cena de Navidad, recordamos todos estos acontecimientos de Jesucristo. Veamos lo que nos dice el texto de Sabiduría 18:14.
Sabiduría 18:14 nos dice, cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas y la noche llegaba en mitad de su carrera, tu palabra omnipotente bajó del trono real. Entonces aquí habla de que en la noche llegaba en mitad de su carrera. Cuando habla de la noche llegaba a mitad de su carrera, es se refiere a la medianoche, claro. Exactamente. Y dice que en ese momento tu palabra omnipotente bajó del trono real. Está refiriéndose a Jesús. Claro. Por eso es que la iglesia tiene esa tradición a la medianoche celebrar el acontecimiento del nacimiento. Y también a veces podemos preguntarnos, ¿dónde fue que nació Jesús? ¿En un establo, en una cueva? Algo muy importante que hay que resaltar aquí es que la Biblia tampoco menciona si fue en un establo, si fue en una cueva, por lo menos el Nuevo Testamento tampoco lo menciona así, pero vamos a leer unos textos para ver qué es lo que, por qué nos da esos indicios de que realmente Jesús pudo haber estado en un establo. Y también por qué puede ser de que en la Biblia no menciona que fue un asno y un buey que estaban ahí, sin embargo en los nacimientos lo colocamos. Veamos qué nos dice el texto en Isaías 1:3. Isaías 1:3 nos dice, el buey conoce a su dueño y el burro, el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Isaías 1:3. Habla del Señor, habla del dueño, habla del burro, habla del buey. Entonces por eso es que se relaciona a Jesús en un pesebre. También muy importante que resaltar de que a pesar de que no sepamos eso, vemos cómo las citas bíblicas nos dan un indicio de esto. La Biblia no lo menciona, pero esto y la tradición de la iglesia nos ha ayudado a poder comprender y entender por qué tenemos los nacimientos así, hermano César. Sí, entonces también el detalle de los llamados Reyes Magos, pues nosotros sabemos que practicaban la astronomía, y la astronomía, que actualmente es una ciencia que ellos provenían del Medio Oriente, se supone que de Persia. Por consiguiente, ellos no eran reyes. No es correcto llamar reyes magos, es un error hacerlo, porque reyes no eran. Y el otro detalle es que tampoco eran magos, porque eran hombres de ciencia que, como hemos dicho, practicaban la astronomía. Por consiguiente, con que lo llamemos mago es suficiente, pero no debemos llamarlos reyes porque no es correcto, no eran reyes. Otro detalle, que si eran tres o no eran tres o eran cuatro, pues se asume que porque hablaron de que le dieron oro, incienso y mirra, pues por eso se tiene el concepto de que eran tres, pero en las catacumbas se han encontrado dibujos que representan a 4 reyes magos, otros representan a 6, otros inclusive representan a 12. Por consiguiente, tampoco se sabe cuántos magos llegaron a adorar a Jesús. Y lo otro también, no fue precisamente el 6 de enero que estos magos llegaron donde Jesús, porque en Mateo 2:11 nos dice, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. O sea que ellos no entraron ya cuando el Señor Jesús estaba en el pesebre, sino que ya estaban en una casa. Por consiguiente, se asume que estos magos pues llegaron después del 6 de enero, pero la iglesia, como ya ha dicho Ronaldo, celebra acontecimientos, no fechas históricas, porque no está muy claro lo de la fecha, y por eso el 6 de enero es la fiesta de la Epifanía, o de los magos que fueron a adorar a Jesús. Lamentablemente, Ronaldo, ya se nos acabó el tiempo, nos han quedado otras tradiciones, pero para nosotros, a lo largo de este año que culmina, para el Movimiento Apostólico Semper Gaudens, pues ha sido un honor estar aquí en este canal con su programa católico Defiende tu Fe, y tener la audiencia de todos ustedes. Y le prometemos que en el próximo año vendremos con más e interesantes programas, así que acompáñenos. Les deseamos unas felices fiestas de Navidad. No olviden
que el centro de la fiesta no son los regalos, ni el arbolito, ni la cena de Navidad, que el centro de la fiesta es el Señor, y cuando estén todos en la mesa con su cena de Navidad, pues denle gracias al Señor en primera instancia por haber venido y darnos la opción de salvación a todos nosotros. Entonces no nos queda más, bueno, no sé si quieres decirle también felices Navidades también, a nuestros claro, hermanos. Hermanos, feliz Navidad, que el Señor los bendiga en sus casas y recuerden que lo importante es tener a Dios que nazca en nuestros corazones y que seamos mejores cristianos, que este tiempo sea un momento propicio para que nosotros nos transformemos nuestra vida y maduremos en nuestra fe. Entonces no nos queda más que decirle, hermanos, que tengan ustedes unas festividades, que tengan estos días de regocijo familiar, ¿no? Y que nos vamos a encontrar en el próximo año. Así que les deseamos que tengan siempre todos estos días siempre alegres en el Señor.